que el Señor examine nuestro corazón. Padre Santo, deseo que pensamos en las experiencias exaltadas de celebración y la gran euforia que nos causa, que nos sobrecoge y nos agobia y podemos hasta gritar y saltar debido a tal grandiosa experiencia. O también podemos ser sacudidos por tragedias que, Señor, no estamos ajenos a ellos. Y de tal manera penetran en nuestro corazón que todas las cosas de la vida de pronto hasta parecieran desaparecerse y nos conectamos con aquello que nos sacude. Señor, no hay mayor circunstancia en la vida que el saber que el Dios creador, el Dios del universo, desea conectarse con hombres que, Señor, dependemos de las circunstancias. Señor, ayúdanos esta mañana a poder retomar, a poder desechar, Señor, las cosas que hasta aquí de repente lo hemos tomado tan superficialmente y lo hemos acomodado a nuestro gusto, a nuestro placer. Y deseamos que tú seas aquel que llene lo profundo de nuestro ser y de tal manera que no nos sintamos insatisfechos con los momentos de adoración. Pido por tu pueblo, pido, Señor, por este tiempo que podemos considerar este tema. Y ruego, Señor, que solamente tú seas exaltado. Te lo pido, Señor, por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Esta mañana sacaba a caminar a mi perro y, como siempre lo hago, él está acostumbrado a caminar 2 veces al día, o a veces debería hacerlo hasta 3, pero esta mañana lo sacaba y mientras caminaba por el parque, una de mis vecinas divisó allí en una esquina a su esposo. Yo también lo vi y el esposo hablaba con un policía. Y lo voy a decir coloquialmente, exactamente como ella lo dijo. Ella me miró y dijo: ay, Diosito, finalmente ella escuchó mis oraciones. Y la policía le ha venido a llevar a mi esposo. Y antes que las esposas también aquí empiecen a pedirme el número de mi vecina, porque algunos están pidiendo: Señor, ya llévatelo a este. Me puse a meditar cuando la gente se refiere a Dios de esa manera, dadas las circunstancias en las cuales están viviendo, ¿no? Yo no sé cuál será la situación en la cual tú estás y de repente estás haciendo ese tipo de oración. Y yo sé que hasta muy tradicionalmente la gente se refiere a Dios de esa manera y algunos hasta los hace sentir, ¿no? Como pedimos a Dios las cosas. Si podemos examinar cuando decimos Diosito, ¿será por intimidad? ¿Será por cercanía? ¿Será por confianza? ¿O será porque desea manipular la situación? No sé cuál será, pues, para mí eso es hasta un misterio, pero muy comúnmente se lo escucha. Me hizo reflexionar en una realidad nacional. ¿Saben ustedes que el himno, que no tiene letra, pertenece a España y a otros 4 países más en el mundo? Es algo muy único acerca de España, que su himno nacional no tiene letra. ¿Y sabían ustedes que el himno nacional de México fue escrito por un novio que fue secuestrado por su novia y no le dejó salir hasta que escriba la letra del himno nacional? Y eso es lo que se canta en México. Pero ¿qué es lo especial del himno nacional de Perú? Perú es uno de los únicos, y si no me equivoco, el único país que canta al Dios de Jacob.
No necesariamente a un Dios común y corriente, como el señor Auntauro hoy en día quiere establecer supuestamente una religión incaica, como él dice. Y yo no sé cuál de ellos será. ¿Será el de los moches? ¿Será el de los chimús? ¿Habrán sacrificios? No sé, pero es interesante y es hasta pues una locura pensar en ese tipo de cosas. Los dioses de las culturas pre-incas lo que hacían. Pero el himno nacional del Perú es uno de los únicos en el cual se identifica claramente con el Dios de Jacob. Y un periodista peruano, al verse, supongo yo, él se sintió muy afectado por esta locura de que los peruanos canten al Dios de Jacob. Él dijo lo siguiente: según la mitología judeocristiana, fíjense cómo comienza este periodista, dice, según la mitología judeocristiana, no considera el historial, no considera la realidad de la fe y de cómo se formó realmente la fe judeocristiana. Él lo pone al igual como la mitología de los griegos y cualquier otro, hasta las posibles historias mitológicas propias de nuestro país. Entonces él continúa y él dice, según la mitología judeocristiana, Jacob fue un trafero inescrupuloso. Y en eso está cierto, ¿no? Jacob era un chico malo, ¿no? A tal punto que se aprovechó de su hermano, dice aquí él, ¿no? Jacob fue un trafero inescrupuloso que se aprovechó de su hermano. Y más adelante este periodista dice, años después, este mismo Jacob se hizo pasar por su hermano para recibir la bendición de su padre que ya estaba ciego. En otras palabras, sigue aprovechándose todavía de su hermano. ¿Cuál es el punto al cual este periodista está tratando de llegar? Dice finalmente, hablando de José Latorre Ugarte, él dice, entiendo que José Latorre Ugarte escribió esa mención a Jacob porque necesitaba algo que rimara con sol y listo. Pero hasta él debe haberse dado cuenta de lo forzado del verso, por algo enterró esa estrofa al final. A partir del año 2009, si no me equivoco, hasta ese tiempo nosotros los peruanos cantábamos esa estrofa, la primera que decía, largo tiempo, ¿se acuerdan, no? Y a partir del 2009, 2010, por allí, ahora se canta, en los cimalos. Y ustedes pueden cantar, bien patriotas ustedes. Pero al final de esa estrofa efectivamente se dice que nosotros, ¿qué hacemos? Renovamos el gran juramento. ¿A quién? Al Dios de Jacob. Lamentablemente, el desconocimiento de este periodista, a lo que yo creo que José Latorre Ugarte intentó plasmar por el resto de las generaciones en nuestro país. Desconozco si José Latorre Ugarte era un devoto creyente, pero me atrevo a decir que lo que él trató de plasmar para el resto de las generaciones era la bendición que uno puede experimentar cuando uno se entrega al Dios de Jacob. Y esto claramente lo desconoce este periodista que decía sobre la mitología judeocristiana. Lamentable desconocimiento a la transformación que Jehová Dios, el Dios de Jacob, el que transformó a Jacob, similarmente puede transformar a todas las generaciones si solamente tú tienes un encuentro personal con Él. Desconocía realmente lo que significa la verdadera reverencia y el respeto propiamente dicho. Y yo creo que cuando ustedes vienen aquí para que consideren reverencia y respeto, algunos dirán, sí hermano, quiero que enseñes que mis hijos me respeten, por favor.
No, más o menos. Sí, queremos que los ancianos muestren más respeto. Si los hermanos también. O sea, todos podemos hasta acomodarnos a lo que es nuestra necesidad principal. Quiero decirles que no voy a hablar de eso necesariamente. Más bien yo deseo que nosotros usemos la palabra de Dios y pongamos la reverencia y el respeto tal y cual donde debe estar. ¿Para qué? Para que cuando ya en el día a día se manifieste la evidencia de esa reverencia y ese respeto primario, se lo ve entonces en tu vida. La realidad universal nos dice que la reverencia y el respeto es una necesidad. Es una necesidad, ¿por qué? Porque si no, no tendríamos sociedades. Por medio de la reverencia y el respeto, en los cuales que nosotros reconocemos el respeto a la vida, la reverencia, diríamos, a la vida, a la propiedad privada, a los límites entre naciones, la reverencia o respeto a las autoridades. Eso es necesario, si no, no tendríamos sociedad. Fíjense nada más que todas estas mafias se apoderen de la ciudad. Ya no podríamos ni salir porque algunos sentían, aquí me va a tocar, alguien me va a secuestrar. Entonces, la necesidad de reverencia que lleva a un respeto es importantísimo. Es la razón por la que existe la sociedad hasta ahora. Pero tristemente, no todas las sociedades y no todas las personas se atreven a conectar con el conector uniformizador. Y el conector uniformizador es clave para que uno pueda entender lo que es la reverencia y el respeto propiamente dicho. Porque si bien es cierto, todos podemos decir que respetamos a la vida, en todo caso, entonces, ¿por qué existe el aborto? Pero hermano, tú estás hablando que no deseas tú salvaguardar la vida de una madre. No, cuando se habla del aborto, no estamos hablando de las consideraciones excepcionales. Se está hablando del derecho a que uno saque por la fuerza la vida de un bebé en el vientre, a tal extremo que se piensa que si es inconveniente para la madre, que lo saque. No se está hablando de los casos excepcionales. Entonces, el hecho de que hay un derecho, hay un respeto por la vida, de pronto ya se va cambiando de cómo debe sostenérselo debido a que no hay un componente uniformizante, si me permiten esa palabra. Y lo que necesitamos en cuanto a la reverencia y al respeto es que todas las personas puedan tener un componente uniformizador, de tal manera que entendamos que cuando se habla del respeto a la vida, ¿cuál sería entonces esa explicación? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Lamentablemente, es por la incredulidad de la gente que no está dispuesto a reconocer a ese componente uniformizador. Por lo tanto, desprecian la palabra de Dios porque son incrédulos y debido a que no están dispuestos a poner su fe personal en el Señor Jesucristo, que es la palabra viva, la palabra que sí va a uniformizar los pensamientos. Y ahí es donde deseo comenzar esta mañana, porque yo quiero decirles que solo una apropiada reverencia va a producir el respeto correcto. Repito, solo una apropiada reverencia va a producir el respeto correcto. Y como creyentes quiero decirles lo siguiente: puedes respetar sin reverenciar, pero no puedes reverenciar y no respetar. Es como decir, uno puede dar sin amar, pero tú no puedes amar sin dar. Y similarmente yo les desafío a pensar en esto, de que uno puede respetar sin reverenciar, pero uno no puede decir como creyente que es reverente si no das respeto. ¿Ok? Entonces, habiendo dicho eso, ¿dónde vamos a comenzar? Quiero comenzar esta mañana en esta experiencia con Isaías. Isaías capítulo 6,
versículos del 1 al 8. Síganme ahí en su lectura por medio de la palabra de Dios y dice lo siguiente. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas llenadas en el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con sus 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí! Que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Pueden ustedes pensar, eso es lo que desearía que captemos esta mañana, que sea la razón por la cual tú puedas ir el resto de tus días considerando si tu adoración se asocia con la verdadera reverencia. Ay de mí, dice el profeta, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Y qué va a ocurrir aquí? Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpia tu pecado. Fíjense que la manifestación de Dios demanda en la persona una purificación. Yo no puedo venir a este lugar santo y no estar dispuesto a exponerme a una purificación. Cuando uno se encuentra personalmente con Dios, es difícil que uno se niegue a su pecado, a no ser que tú rechaces personalmente las intenciones de Dios para ti. Y eso lo puedes hacer. Y también tristemente como creyentes podemos perder esa solemnidad de venir ante la presencia de Dios. Y yo estoy convencido que en la iglesia la espiritualidad sobreabunda. ¿Por qué? Porque supongo que todos venimos con ese mismo anhelo y deseo. Es distinto cuando uno está en su hogar solito orando con una llamita y traemos nuestras llamitas y venimos aquí los domingos. Ya no es una llama, ya es un fogón. Y cuando estamos más cerca al fogón nos vamos a quemar más. Fíjense lo que ocurre con los ángeles de estar expuestos a Dios. ¿Cuál es la actitud de ellos? Si como familia vamos a entender lo que significa la reverencia y el respeto apropiado, en primer lugar nosotros debemos considerar que necesitamos tener un encuentro personal con Dios. No va a haber nada transformador hasta que no ser que cada uno asuma una respuesta ante la manifestación de Dios. Y aquí hay un deseo domingo tras domingo. Cuando tú vienes, estás pensando que vienes a una manifestación espiritual. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Nosotros, la música? No, Dios mismo se va a manifestar. Ahora, ¿tú cómo vas a recibir? ¿Qué respuesta vas a dar? ¿O es que de repente no deseas un encuentro personal con el Señor? ¿O de repente estamos resistiendo a la manifestación de Él? La reverencia que conduce a un respeto apropiado necesita un encuentro personal y a través de ello lo que Dios hace es purificarnos. Y por eso hablamos de la misma salvación. Ahí es cuando desechamos nuestros pecados y permitimos que el Espíritu de Dios nos renueve, nos haga nuevas criaturas. Y a partir de allí nosotros podemos ser comisionados
Podemos ser enviados. Podemos decir con propiedad, soy nueva criatura. Soy un hijo de Dios. Eso es la razón por la cual nosotros tenemos esa convicción, porque ha habido un encuentro personal con Cristo. Si tú no tienes eso, tú simplemente estás con un respeto y una reverencia en un nivel humano, en un nivel social, en un nivel psicológico. Mas Dios desea que tú tengas la propiedad de que con convicción digas, verdaderamente yo soy nacido de nuevo, soy distinto. Porque este Jehová creador ha venido a quedarse en mi corazón. Entonces, lo que Isaías hace aquí es el punto de partida para toda persona. Debería ser el punto de partida para toda persona. Para todo creyente. Has tenido tú un encuentro personal con Cristo. Has entregado tu vida. Has permitido que Él te lave de tus pecados. Ruego si estás aquí esta mañana, si deseas saber lo que es la reverencia y el respeto propiamente dicho, abre tu corazón, ven a Cristo. Si no, solamente entretenemos la necesidad universal de tener reverencia y respeto, pero luego las posturas de otros van a venir y van a hacerte tambalear. Y no vas a tener la convicción de un día enfrentarte al Dios creador y decir con convicción, ¿por qué estás ahí? No puedes. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Con esta experiencia entonces de Isaías, podríamos nosotros considerar la esfera en la cual por lo menos 3 cosas que yo veo a lo largo de la Escritura. Esta reverencia puesta en su lugar al saber que me he puesto cara a cara con el Dios creador. Cuando eso ocurre, hay por lo menos 3 esferas en las cuales uno se desenvuelve. Y rápidamente nada más vamos a considerar 3 de estos ejemplos. En primer lugar tenemos el pasaje en Deuteronomios capítulo 21. Y si pueden abrir sus Biblias allí rapidito nada más, fíjense lo que dice. Y esto es el área muy interesante. Fíjense cuando Moisés está hablando al pueblo y dice en Deuteronomio capítulo 21, en el versículo 18 en adelante, dice, si alguno tuviera un hijo rebelde, contumaz, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz. Obviamente no es un acto ligero, no es algo que ha ocurrido del momento. Hay un hábito constante en este hijo que vez tras vez está usurpando y está transgrediendo a su propia familia. ¿Qué va a ocurrir? Versículo 20. Y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece nuestra voz, es glotón y borracho. O sea, está viviendo su vida a su antojo y está en el techo de sus padres. Versículo 21. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán. ¿Cuántos borrachos y glotones tenemos aquí como hijos? ¿Le gustaría que esto sea sobre ti? Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Fíjense la razón por la que se da aquí que esto ocurre. No hay evidencia que esto se hizo. No hay evidencia en la Biblia que esto. Posiblemente porque los hijos tuvieron temor a la palabra de Dios. No hay evidencia bíblica que esto haya ocurrido. Pero nosotros podríamos sostener algo importante aquí. Que lo que Dios desea es que todo Israel, ante esta situación familiar, sepa que Dios está atento a lo que está ocurriendo allí. Y Él tiene procedimientos ¿para qué? Para solucionar,
para tratar el tema. El siguiente texto es en Hechos. Estamos todavía en la transición del Antiguo al Nuevo Testamento. Y ahí vemos la historia de Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan lo que ocurrió con Ananías y Zafira, no? ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Por mentirosos llega, por tanto has vendido tu terreno, sí, y no te has guardado nada para ti, no. Por haber mentido el espíritu, cayó. Y ahí llega la esposa, ella no sabía, como no había internet, no había Facebook, no sabía que su esposo ya estaba en la iglesia. Ella se quedó limándose las uñas, poniéndose bien arregladita, la última moda, el grito de ese día y todo qué, se puso no sé qué más, y finalmente llega a la iglesia un poco tarde y dice, hermana, ¿han vendido su terreno? Sí, hermano, ¿y por tal precio? Sí, no se guardó nada para ustedes, mentirosa, los mismos que llevaron a tu esposo, muertos ahí, cayó. Fíjense lo que dice Hechos. Y vino gran temor sobre toda la iglesia. El plan de Dios es definitivamente que nosotros escuchemos su palabra, que hagamos lo que es justo. Si a esos hijos rebeldes lo llevan a los ancianos, que no se sabe qué ocurrió, pero ahí estaba estipulado que deberían ser tratados de esa manera. ¿Para qué? Para que toda la nación tema. Y vemos otra ilustración, y aquí voy a ponerlo en 1 Samuel, capítulo 24. Estamos hablando aquí de David, el rey David. Y había sido ungido como sucesor de Saúl. Y él hubiera dicho tranquilamente, ya me ungido rey, estoy en todo el derecho de ir y dar vuelta a Saúl. Pero fíjense la actitud de David. Versículos 3 en adelante de 1 Samuel capítulo 24 dice, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Bueno, en ese tiempo no habían baños, no entras ahí a una gasolinera y puedes usar baños, es lo que está yendo a hacer su necesidad. Y no sabía que David, su enemigo acérrimo, el cual Dios ya había ungido como rey, estaba allí escondido. Versículo 4 de 1 Samuel capítulo 24. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tus manos y ahora haz con él como te pareciera. En otras palabras, ahora sí, mira, te ha ligado David, ahora sí tú mismo eres, aquí sí empieza tu reinado. Versículo 6, y dijo David a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. En otras palabras, es el temor de David que impidió hacer justicia a su manera. Él deseó esperar en Dios. ¿Cuál es lo que estoy tratando de comunicarles aquí con estas tres ilustraciones? El encuentro personal de una persona con el Dios Jehová demanda que nosotros caminemos el día a día en tres esferas en la vida con el temor a Él. Y esto es en el área doméstica, en el área eclesiástica y también en la vida comunitaria, en la vida de comunidad. ¿Okay? Y solo puede ser puesto en el lugar donde se debe y como se debe cuando uno ya experimentó esa reverencia principal con Jehová Dios. Tú necesitas eso. Y definitiva vas a ver que en estas tres áreas tú estás viviendo el día a día. Habiendo dicho eso, quisiera que nosotros entonces traslademos a nuestra realidad. Porque en cuanto a nosotros como el cuerpo de Cristo, debemos ser guiados por esa reverencia que debe ser una realidad en todo tiempo. No solamente cuando estamos aquí en la iglesia, no solamente cuando estamos en nuestro estudio bíblico. Quiero que nosotros veamos lo que nos instruye la palabra de Dios en cuanto a la reverencia
en los temas de la familia, en los temas de la asamblea y en los temas relacionados a la sociedad. En cuanto a la familia, tenemos la palabra de Dios claramente y quiero leerlos. La reverencia propia en la familia. Y yo sé que no voy a trastocar todos lo que ustedes desearían escuchar, pero voy a enfocar en lo básico. Dice Efesios 5:25, los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Y la esposa respete a su esposo. Capítulo 6, versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesas, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criados en disciplina y amonestación del Señor. Quiero decirles lo siguiente. Si vamos a aplicar la reverencia personal con un respeto correcto en la familia, deberías considerar lo que dice la palabra de Dios. En primer lugar, en relación a los esposos, tú no estás reverenciando a Dios, ni mucho menos respetando lo que Él dice, si eres un esposo desamorado. Repito, como esposo, no estás reverenciando a Dios, ni mucho menos respetando su palabra, si eres un esposo desamorado. Cuando más lealtad le das a tu mamá y a tu papá que a tu esposa. Cuando no ayudas en la casa. No, yo no he nacido para echar mano en la cocina. Yo no. Se me quema el agua. No ayuda, o sea, él nada más se cree el rey. No ayuda en la casa, es un esposo desamorado que no está dispuesto a sacrificar cuando no tiene tiempo para la familia, y eso me golpea mucho hasta ahora. Oren por mí en esta área. Podemos ser los grandes proveedores, pero somos ausentes en la casa. Algunos hasta 3, 4 trabajos tienen y sus hijos están comiendo lomo fino, pero están llorando por dentro. Proverbios dice, preferible es comer una cachanguita que comer lomo fino con tanto dinero. Mis hermanos, nos convertimos en padres desamorados cuando desechamos estos conceptos en la palabra de Dios. También somos desamorados cuando más tiempo le damos al fútbol. Somos desamorados cuando desechamos guiar a nuestra familia en el Señor. No hacemos devocionales con nuestra familia, no leemos la Biblia, no oramos con ellos. Y hay muchos padres desamorados. Pero comenzamos, y yo te desafío a que pienses en la reverencia que tú das a tu Dios. Por eso comenzamos. Entonces mi desafío es que desechemos ser padres desamorados. ¿Y qué de la esposa? La esposa no muestra reverencia ni mucho menos respeto a la palabra de Dios cuando es una esposa irrespetuosa a su esposo, cuando no aprecia el sacrificio de su esposo. ¿Cuánto le cuesta el sudor de su frente traer el pan a la casa? Nunca lo agradece, lo da por sentado. Cuando está contenta que simplemente le dé por el día a día, no quiero contrariarme, pero muchas mujeres, con tal que me dé del día a día, ya estoy contenta. Cuando le menosprecia en público, esa esposa no está reverenciando a Dios, ni mucho menos respetando su palabra. Cuando nunca lo valora en público. Eso es un compromiso que me hice desde un comienzo. Siempre mi compromiso ha sido, yo sé que mi esposa tiene muchísimos errores. Bueno, aunque no los puedo nombrar, ni me acuerdo de.
Pero algo que me he comprometido a hacer es hablar bien de ella. No mentir, pero elevar lo que es. Pero similarmente, esposas, ustedes saben que sus esposos necesitan que tú hables bien de él. No mientas, pero aprecia lo que él es. Muchos nunca le han dicho por lo menos gracias o mira que te has esforzado tanto así. Hay muchos esposos. Por naturaleza los hombres tenemos un ego. Por eso es que salimos a cazar. Por eso que te hemos casado a ti. Y queremos ser los primeros. Él es tu hombre, anímale. Necesitamos ser padres amorosos, esposos amorosos, esposas amorosas. Y como padres, ¿cómo vamos a reverenciar, cómo vamos a respetar a Dios por medio de su palabra? Cuando enseñamos a nuestros hijos la obediencia y cuando los disciplinamos. Padre que no disciplina a su hijo simplemente no está haciendo lo que Dios le dice. Porque Dios mismo, que es un Padre perfecto, al que ama, ¿qué hace? Y azota. Eso es lo que la palabra de Dios dice y no voy a reparar en decirlo porque lo dice claramente. Ahora, no está diciendo que tú debes exagerar, violentar y destruir a tu hijo, no. Pero sí dice, al que ama no solamente corrige sino también azota. Y eso se habló la semana pasada y en su estudio bíblico seguro ustedes lo hablaron también. El martes tuvimos un buen tema en nuestro estudio y ruego que se aboquen a examinar estos por la palabra de Dios. La palabra de Dios no es ambigua en cuanto a la disciplina a los hijos. Hay que enseñarles a obedecer y por los límites que se ha puesto, Dios también castiga a los hijos. Nos trata un Dios Padre perfecto y nosotros debemos también en obediencia al Señor reverenciar y respetar la palabra de Dios. La obediencia principal es a Dios. La obediencia mayor es a Dios. Si tú quieres pasar sabiduría a tus hijos, porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, entonces como padre aprende a ser obediente a Dios primeramente. A veces no vamos a tener ni siquiera que decir una palabra. ¿Por qué? Porque tu vida de obediencia ya ni siquiera necesita hablarse porque es tan evidente. La obediencia es el principio mayor o la obediencia mayor. Y la obediencia debe ser demostrada, debe ser ejemplificada. Así es como leo mi Biblia. Ahora, no voy a estar ahí, por si acaso, Abby, Gabriela, Cela, estoy leyendo mi Biblia por si acaso. Mira, aquí, no estoy haciendo eso, pero es un hábito de tu vida que tú estás orando, que tú estás leyendo, que tú estás amando a la madre de ellos, como Dios te pide. Que tú no estás robando, que tú no estás mintiendo. En todo lo que hago, mi obediencia es a Dios. Mi prioridad es también estar en la iglesia. ¿Por qué muchos hijos no quieren venir a la iglesia? Porque no ven una preeminencia en nuestra vida como padres de que realmente le obedecemos a Dios. La iglesia ya es un ornamento. No es una prioridad. Y por lo tanto, no puedo decirle a los hijos para ir porque, oye, si tú con las justas estás yendo. Como padres hay que enseñar la obediencia a nuestros hijos. La obediencia mayor es Dios. La obediencia a Dios debe ser amplificada y también la obediencia a Dios no es negociable. Varones, si una final de la Champions sería todos los domingos a las 10 de la mañana, ¿dónde estarías? Y no estoy hablando que vengas con tu audífono aquí conectado y estás ahí supuestamente escuchando la prédica. ¿Dónde está tu prioridad? ¿Es tu prioridad la obediencia a Dios? Si sería la Champions cada domingo a las 10 de la mañana, yo estoy seguro que muchos estuvieran quizás ni siquiera aquí.
¿Cuál es esa cosa que ocurre recurrentemente y de pronto contradice a lo que es una rutina propia de los creyentes? Reverencia a Dios pone las cosas en su lugar correcto. Y con los hijos, estamos hablando aquí de la familia. Esposos, amar y respetar, padres, enseñar a obedecer. En cuanto a los hijos, honren a sus padres. Hijos, honren a sus padres. Y no reverenciamos y no respetamos la palabra de Dios cuando deshonramos lo que Dios dice. ¿Y cómo? Fíjense que hay hijos que desprecian los consejos de sus padres. Pero yo sé más. Yo ya estoy yendo ahora a la UPN y tú ni siquiera secundaria tienes. Yo ya tengo ya 2 maestrías, yo estoy yendo por un doctorado, ¿y tú? De pronto se sienten que conocen más. La palabra de Dios no pone a los padres aquí que somos padres porque tenemos doctorados. Sin embargo, el Señor dice, honra a tu padre y a tu madre. Despreciamos los consejos de nuestros padres y ahí es cuando no estamos reverenciando a Dios y no estamos respetando a su palabra. También no reverenciamos ni respetamos la palabra de Dios cuando desechamos el legado de nuestros padres. Y algunos dirán, pero ¿qué legado me puede dar mi padre? No me da. Sé que algunos no tienen sus padres, pero eso en su mayoría son excepciones, ¿ok? La mayoría de nosotros conocemos a nuestros padres. Pero he escuchado a hijos, a pesar que han recibido generosamente de sus padres, decir lo siguiente: no quiero ser como tú. No quiero ser como tú. El día que un padre escucha eso de un hijo, hasta el padre más difícil o duro que haya sido, es tremendo. De hecho, es una confrontación para ti como padre. Pero llamo a la reflexión a los hijos. Muchos podemos tener justificación para decir, no quiero ser como él. De hecho, pero tan igual como ese pecador de tu padre, también lo eres tú, que has sido rescatado, salvado por ese encuentro personal con un Cristo resucitado. Y Él quiere que tú seas distinto. Finalmente, como hijos deshonramos a nuestros padres cuando los descuidamos en su vejez. Los descuidamos en su vejez. Cuando los descuidamos en su vejez, simplemente lo que estamos diciendo es, no me importa tu situación. Es triste, ¿no? Viejitos allí que no se pueden ni bañar y por eso es que muchas veces están descuidados. Y eso que tienen hijos. Es triste. Ruego, mis amados hermanos, no estoy diciendo que hemos tenido padres perfectos, pero la palabra de Dios, si hemos tenido un encuentro personal con Él, nos llama ¿a qué? Nos llama a apreciar lo que nos dicen nuestros padres. Nos llama a querer imitar las cosas buenas que ellos han hecho. Algo de legado tenemos. Y también nos llama a demostrar nuestra gratitud en su vejez. Eso, un resumen de la familia. Reverencias a Dios, respetas a Dios. Esto es la forma de demostrarlo. Ahora, en cuanto a la iglesia, vemos aquí en la asamblea, fíjense, Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versículo 28 dice, así que habiendo recibido nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Les digo esto, ¿qué si tú estás siendo irreverente con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu iglesia? ¿Te gustaría a ese Dios consumidor con un fuego que venga y te... Eso es lo que ocurrió con Nadab y Abiú. Hay una referencia. Cuando habla de este fuego consumidor, está hablando de 2 hombres que fueron instituidos como
los siervos ahí en el templo y ellos dicen que, ¿cómo? Fuego extraño. No hicieron de acuerdo a la palabra de Dios. Y ahí, no importa que recientemente habían sido instalados, estos son sobrinos de Moisés, hijos de Aarón, consumidos. ¿Qué pasa si esta mañana el Señor viene y actúa sobre tu mentira? Actúa sobre tu lujuria, actúa sobre tu chisme, actúa sobre aquella cosa que irreverentemente traemos al cuerpo. Mis amados, Dios lo puede hacer. Y por ello decimos, Señor, gracias por tu gracia. Pero en la gracia de Dios lo estamos abusando. Estamos perdiendo la cordura, la reverencia, el respeto, el amor a venir aquí, a este santo recinto y adorarle a Él. Quiero decirles, también en Hebreos 10:24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esos que lo tienen por costumbre, ¿lo están viendo como necesario estar allí todos los domingos? Sino exhortándonos y dando más cuanto veis que el día se acerca. Quiero decirles aquí algunas observaciones. Que debemos guardar la preeminencia del primer día de la semana como un día de victoria y gratitud a Dios. Y cuando celebramos la cena hacemos precisamente eso. El Señor dice, hagan esto en memoria de mí. Y lo tomamos que cada vez que todos estamos reunidos, que es el primer día de la semana, y por eso hablamos de la preeminencia de la cena. Miren, hay escasos asientos vacíos, pero cuando empezamos la cena, hay muchísimos asientos vacíos. ¿Qué si el Señor actúa sobre nuestra desobediencia y falta de reverencia a recordarle por lo que Él ha hecho y ya no estás? Has traído fuego extraño de desobediencia al no considerar su santa cena como algo primordial en tu vida. El Señor lo puede hacer, mis hermanos. Con gratitud recordemos que cuando estamos todos juntos, por excelencia le recordamos a Él. Y Señor, yo puedo escuchar tu palabra precisamente por lo que tú has hecho. Una segunda observación que me gustaría decirles aquí es que debemos venir a la asamblea como si estuvieras en el día de tu matrimonio. ¿Qué pasa cuando la gente viene a un matrimonio? Escasamente he visto a gente desalineada. ¿Cómo vienen? Hasta nos vestimos mejor que cuando venimos a la iglesia. ¿Se han dado cuenta? Las chicas están, pero, caray, potentes. Pero cuando venimos a la iglesia no nos importa, más nos importa que estemos, bueno, el hermano va a predicar más de 1 hora y me voy a quedar dormido, mejor. Y eso es nuestra actitud. Perdemos la reverencia. No soy yo el que debes prestar atención, sino el hecho de estar los santos de Dios reunidos ante un Dios todopoderoso. En la asamblea de Dios vemos la multitud de pecados cubiertos. Dios cubre al pecador, por lo tanto cubre tus curvas, hermana. Dios nos cubre tu piel. Algunos hasta queremos, hoy en día están de moda los tatuajes y los piercings. Queremos que más la gente vea nuestro piercing y nuestro tatuaje. O sea, queremos más atención hacia nosotros. La atención no es para nosotros. La atención es para Dios. ¿Pueden decir amén? Dios desea que nosotros amoldemos nuestros deseos a lo que Él desea, no a lo que tú y yo deseamos. Entonces, cuando venimos a la iglesia, si tu predicador
como este, que no es tu favorito, va a predicar, desecha el decir, uy, otra vez está predicando él. ¿Cómo estás tú examinando tus consideraciones críticas o negativas cuando vienes a la casa del Señor? Si tratas de evitar eso, estás entrando al campo de la reverencia y el respeto correcto. Si nuestro objetivo en la asamblea es agradar a Dios, vamos a tener domingos más satisfactorios como asamblea, domingo tras domingo. Repito, si nuestro objetivo en la asamblea es agradar a Dios, vamos a tener domingos más satisfactorios como asamblea, domingo tras domingo. Finalmente hablemos sobre la sociedad. Y esto es muy amplio, pero también quiero ser preciso. Y quiero decirle lo siguiente, que Génesis 1 y 2 nos dan los parámetros. Y quiero leer 2 versículos en principio. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Versículo 27 de Génesis 1, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Quiero decir en principio que si vamos a reverenciar y respetar a Dios, debemos respetar la vida. Debemos respetar la vida de cada persona porque Dios lo dice. Dios es el dueño de la vida. Él y solo Él da la vida y Él y solo Él quita la vida. Mientras haya vida, hacemos todos los esfuerzos para sostenerla. Dios da el veredicto si esa persona continúa o Él se lo lleva. Dios ha puesto en la mano de su pueblo cuando dice lo siguiente: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues para que vivas tú y tu descendencia. La iglesia de Dios es una iglesia que escoge la vida. Nosotros proclamamos la vida. Por lo tanto, ¿qué piensas sobre el aborto? ¿Qué piensas sobre el aborto? Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ni siquiera era un embrioncito y el Señor ya lo conocía a esa persona. ¿Qué significa eso? ¿Debemos nosotros proteger el embrión? ¿Debemos proteger a la persona en el vientre? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Dios lo dice. Salmo 139, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Miren, ni siquiera ha salido, ni siquiera está en el vientre todavía. Sin embargo, Dios está allí ya íntimamente en esa persona. ¿Y quiénes somos nosotros para echar mano violentamente a pedazos a aquellos pequeños que tristemente por millones están siendo muertos? Respetamos la vida porque la palabra de Dios lo dice. La persona está hecha a la imagen y semejanza de Dios. No está diciendo eso de los árboles, no está diciendo eso de los animales. Hay muchos ambientalistas, hay mucho más peleando por el derecho de su mascota que luchar por el derecho de la persona en el vientre. Y nosotros debemos estar listos para ello. Lo dice la palabra de Dios. ¿Qué piensas sobre la eutanasia? No adelantamos prematuramente la muerte de nadie, pero tampoco prolongamos el proceso de la muerte de nadie. Hacemos el esfuerzo, decimos, Señor, tú haz tu voluntad. Job 1:21 dice, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Vamos a luchar, por eso es que cuando alguien necesita sangre, donamos sangre. No somos como aquellos que no quieren donar sangre para salvar una vida, porque la sangre que estuviera aquí ya no es vida. La sangre solo es vida si está en el cuerpo de alguien. Y si puedo dar sangre, voy a ir y dar sangre para que la vida continúe, con tal que podamos hacer algo, pero por sobre todo que el Señor se encargue de esa persona.
¿Qué pienso sobre el medio ambiente? Hay que ser responsable y cuidarla, pero las personas son más importantes. Las personas son más importantes. El capítulo 2, versículo 18 dice, y Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Nosotros respetamos la vida, pero también respetamos el matrimonio. Y por lo tanto desechamos conceptos como tales, no se hace hombre, no se nace hombre o mujer, la persona nace sexualmente neutra. La persona elige el sexo que quiere. La persona formada por un hombre y una mujer es un invento social. Digo, la familia formada por un hombre y una mujer es un invento social. No, el Señor puso a un hombre y una mujer. No a Esteban con Esteban y no a María con María. Es a Esteban y María y solamente así, y así será por el resto de nuestros días. No lo puede cambiar el hombre. Respetamos el matrimonio. El hombre es el problema con el machismo y el patriarcado. Puede ser que sí, pero eso no invalida el plan de Dios y los roles que el Señor ha dado. La violencia solo existe del hombre hacia la mujer. Conozco a mujeres que le dan duro a sus patas. No es cierto. Hay mujeres muy astutas, muy violentas, muy malvadas. Hay muchas Jezabeles y puede haber también en la misma iglesia. El matrimonio es opresivo, dicen. No lo dice así la palabra de Dios. El matrimonio es bello y por ello nosotros como creyentes debemos demostrar la clase de matrimonio que tenemos. Estás amando a tu esposa, estás respetando a tu esposo. Hijos están recibiendo obediencia sana. Mis amados hermanos, debemos ser el reflejo de lo que la sociedad necesita. Debemos nosotros proyectar entonces el plan de Dios, porque esta sociedad lo necesita. Y en el versículo 22 al 25 de Génesis nos habla acerca de dónde viene la mujer. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y lo trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su esposa, y no se avergonzaban. Respetamos la vida, respetamos el matrimonio, respetamos la familia. Entre un hombre y una mujer, indisoluble. Un día hablaremos sobre la familia y el divorcio, que es una realidad. Pero el plan de Dios es que hasta que la muerte los separe. Hay gracia en cuanto al divorcio, si creemos que la palabra de Dios enseña sobre lo que ocurre allí, y lo trataremos también posteriormente. ¿Qué debemos hacer ante todo esto? ¿Qué debemos hacer ante todo esto? Debemos sostenerlo, mis hermanos. Debemos creerlo, debemos obedecerlo, debemos vivirlo y también debemos proclamarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer en todo caso? Culmino con esto. Tú y yo debemos saber a quién imitar. No vamos a imitar a la sociedad, ni a los científicos, ni a los grandes médicos. Debemos imitar solamente a Dios. Pablo dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Aquel que debemos venir a imitar vez tras vez y por el resto de tus días es solamente a Dios. ¿Y cómo vamos a saber cómo imitar? ¿O cómo lo vamos a imitar? Efesios 5:2 dice, y andad en amor. ¿Cómo voy a obedecer a Dios? Lo obedezco por amor. Y eso es algo que nos encanta a nosotros los esposos, entre esposos. Escuchaba a una hermana decirme ayer, yo quisiera que él cambie por amor, no porque yo le digo. Y eso es precisamente lo que Dios quiere de ti. Que no vengas a Él por obligación, pero en gratitud por lo que Él ha hecho. Él dio su vida por ti. ¿Qué yo puedo hacer por el resto de mis días para agradarle a Él? La mejor forma de vivir una vida de obediencia es por amor a Dios. Y Señor, amo tu palabra y quiero obedecerle. Debemos saber a quién imitar, cómo imitar, y debemos saber a dónde ir para saber cómo imitar.
Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Señor Jesús dice en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que haréis y os haré hecho. La palabra de Dios va a sustentar la forma como tú imitas. ¿Y cómo lo vas a hacer? Por amor a Dios. Por amor a Dios. Finalmente, mientras sostengamos con integridad la palabra de Dios, estamos garantizados a cosechar de la reverencia y el respeto. En estos tiempos he sido desafiado para tratar de ser más intencional en mi casa. Y después de casi 24 años de casado dije, voy a hacer algo por mi esposa. Mientras ella se estaba duchando, pasaba este señor que hace sus ruiditos. Yo dije, ay, este es el afilador de cuchillos. Y saqué los cuchillos. Y bueno, hicimos un arreglo y ahí está. Y esperaba ahí que baje para decirle que sus cuchillos ya están bien afilados. Y antes que termine la palabra, no has hecho afilar esos cuchillos. ¿Sabías tú que esos, fueron un regalo de matrimonio? Y son especiales. Y saben que los afiladores lo que hacen, ¿qué es? El hilo del filo lo lleva por todos lados. Sí, cortan chévere, pero ya están arruinados. Aprendí algo, que no debo meterme con cuchillos en la casa. Pero me encanta venir a la casa cuando hay un aroma a la buena comida. Y tú estás ansioso de meter la comida en la boca y de pronto lo pones en la boca y no tiene sal. Desaliento. Así son los creyentes que no ponen en práctica la reverencia y respeto a su Dios en estas áreas. Ruego al Señor que no seas un creyente insípido. Vivamos para la gloria del Señor. Padre Santo, te alabamos por tu palabra. Y Señor, que tú sigas haciendo tu obra aquí en este lugar. Te lo suplico en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.